Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Walter Jesse Barrera, tengo 16 años, soy del grado 11 y el día de hoy les voy a presentar mi reto final del primer periodo del pensamiento bioético. Primero que todo les voy a presentar cuáles son los objetivos de mi trabajo. El objetivo de este trabajo es dar a conocer más a profundo los temas de las fuerzas y sus efectos sobre los objetos, la luz y el sonido y por último la Tierra en nuestro universo, con la finalidad de responder mis preguntas claves. El principal motivo de mi trabajo es hacer una labor para poder entender con más facilidad cómo es nuestra vida y cómo funciona en el entorno en el que vivimos diariamente. En esta parte les voy a explicar cómo es mi metodología para este trabajo. En mi trabajo, cierta información la saqué de fuentes de internet confiables como ya lo son Wikipedia y Sirius Google. Igualmente información de mi trabajo viene de mis conocimientos previos en años anteriores y sobre todo de los libros como Leyes de Newton y Nuestro entorno. Bueno, perfecto. Voy a empezar con mi trabajo. Mi primer tema van a ser las fuerzas y sus efectos sobre los objetos. Primero que todo quiero interiorizar más en qué es la fuerza. La fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o de modificar su estado de reposo o de movimiento. Para que exista una fuerza es necesaria la presencia de dos cuerpos que interaccionen, como por ejemplo, como ya había mencionado, las fuerzas surgen a partir de las interacciones entre los cuerpos. Cada interacción da lugar a dos fuerzas. Según la distancia a la que interaccionan los cuerpos, podemos distinguir claramente. Hay dos tipos de interacciones, la interacción por contacto y la interacción a distancia. Primero que todo vamos a hablar sobre la interacción por contacto. La interacción por contacto son las fuerzas que surgen al ponerse en contacto dos cuerpos o más. Por ejemplo, cuando le pegas un balón de fútbol. Y el otro tipo de interacción es interacción a distancia, como por ejemplo los cuerpos, aunque no estén en contacto, ejercen una fuerza sobre los otros, por ejemplo la fuerza de atracción de un imán hacia algo metálico. Perfecto. Recordemos ahora que los efectos que producen las fuerzas se pueden resumir en dos tipos, los dinámicos y los elásticos. Primero vamos a hablar sobre los dinámicos. Los dinámicos son los que producen cambios en la velocidad. Cuando vamos patinando, como un gran ejemplo, para entender los efectos dinámicos de las fuerzas son de particular utilidad las leyes de Newton, que son tres. En cualquier caso, en este tema nos centraremos en cuerpos puntuales, ¿listo? Y por tanto solo consideraremos los movimientos de traslación, en este caso. Y ya hablando por el caso de los elásticos, son los que producen cambios en la estructura del cuerpo sobre el que actúan, como por ejemplo una plastilina. Perfecto. Ahora en este momento vamos a hablar sobre mi pregunta clave, que es cómo se aplican las leyes de Newton en los deportes desde el principio de la conservación de energía y sus diversas formas de transformación. Para entender esta pregunta tenemos que saber cuáles son las leyes de Newton, que como sabemos son tres. La primera ley de Newton habla sobre la inercia. Esta se trata de que cualquier cuerpo permanecerá en un estado de quietud a menos de que una fuerza influya sobre este para que ocurra su movimiento, como por ejemplo al empezar un arranque de atletismo. Nuestra segunda ley de Newton habla sobre que cuando dos personas, como por ejemplo A y B, se proponen mover una mesa o un objeto, estos sujetos ejercerán sobre este objeto una fuerza que provoque el movimiento de este, provocando que su velocidad, que se encuentra en estado cero, en reposo, se eleve de manera paulatina, y de esta manera se aplicaría la segunda ley de Newton, como por ejemplo en un deporte de remos, donde necesitan hacer una fuerza para poder desplazarse entre una persona o entre más. Y nuestra tercera ley de Newton implica la reacción que puede existir en el caso de ser aplicada a una acción, es decir, las consecuencias de esta, de tal manera que al movimiento de realizar un salto, por ejemplo, se lleva a cabo la tercera ley de Newton, que son los saltos de cuerda. Listo, ya pasando a mi segundo tema, que es la luz y el sonido, primero vamos a hablar qué es la luz. La luz es forma de energía que nos permite ver lo que nos rodea. Esto da radiación electromagnética que se propaga en formas de ondas en cualquier espacio. Esta es capaz de viajar a través del vacío a una velocidad de aproximadamente 300.000 km por segundo. La luz también es conocida como energía luminosa. Ahora vamos a hablar qué es el sonido. El sonido es un fenómeno físico que estimula el sentido del oído, pero también es conocido como la manera particular de sonar que tiene una determinada cosa, ¿sí? Las vibraciones que producen los cuerpos materiales al ser golpeados o rozados se transmiten por un medio elástico donde se propaga una forma de ondas y al llegar a nuestros oídos producen la sensación sonora. Listo, en este momento vamos a hablar en qué se diferencian la luz y el sonido.
Primero que todo, se transmiten por ondas, unas luminosas en un caso y las otras sonoras. La luz se propaga en el vacío, pero el sonido no. Y la luz se mueve aproximadamente 1 millón de veces más deprisa que el sonido. Pero ¿qué tienen en común la luz y el sonido? Lo que tienen en común son que son dos formas de energía detectadas por el ojo y el oído respectivamente. Listo, ya llegando a mi pregunta clave, que es ¿el efecto Doppler es una prueba de la expansión del universo? ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Primero que todo, sí, estoy de acuerdo totalmente con esta afirmación. Pero primero, ¿qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler es un fenómeno físico caracterizado por el cambio en la frecuencia de una onda cuando existe un movimiento relativo entre el emisor de dicha onda y el observador. ¿Listo? Estoy totalmente de acuerdo con este efecto. Hablemos en los periodos de los 20 y 30, que los astrónomos demuestran que ciertas nebulosas del cielo no forman parte de nuestra Vía Láctea. La medición de la velocidad se realiza a partir del efecto Doppler, ¿listo? En relación con su color real. La luz de un astro que se aproxima parece más azul, pero si se aleja parece más roja. El universo soporta un vasto movimiento de expansión, en que las galaxias se distancian crecientemente entre sí. Este es una gran aporte para saber que nuestro universo está en constante expansión en todo momento, ¿sí? En principio parece que las galaxias se alejan de la Vía Láctea en todas direcciones. Eso nos da la sensación de que nosotros estamos en el medio de todo. Consecuencia de la misma, que es la forma en que se expande el universo constantemente. Es decir, ahora vamos a hablar de nuestro último tema, que es la Tierra en nuestro universo. Primero que todo vamos a hablar sobre qué es el universo. El universo es todo, sin excepciones. Es materia, es energía, espacio, tiempo, todo lo que existe forma parte de nuestro universo, del universo. El universo es muy, muy, muy grande, pero quizás no infinito, no sabemos todavía. Si lo fuera, habría infinita materia en infinitas estrellas, y no es así. Hay quien incluso afirma que el universo en el que vivimos no es real y que es un holograma, pero pues son teorías. El universo conocido contiene galaxias, cúmulos de galaxias y estructuras de mayor tamaño llamadas supercúmulos, además de materia intergaláctica. Todavía no sabemos con exactitud su magnitud a pesar de la avanzada tecnología que disponemos en este momento, pero bueno. La materia no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en lugares concretos como son las galaxias, estrellas y los planetas. Ahora vamos a hablar sobre las galaxias dentro del universo. Son acumulaciones enormes de estrellas, gases y polvo. En el universo hay centenares de miles de millones de galaxias. Cada una puede estar formada por centenares de miles de millones de estrellas, nebulosas, agujeros negros y otros astros. En esta se encuentra nuestra Vía Láctea. Y lo que más conocemos de nuestra Vía Láctea, que es en la que nosotros vivimos, está nuestro sistema solar, que es Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que unos científicos ya no lo consideran, pero en nuestra Vía Láctea y nuestro sistema solar se encuentran estos planetas que son los principales y los que determinamos más. Pero, ¿qué representa la Tierra en el universo? Los datos más actuales dicen que somos minúsculos. El universo se estima que mide al menos 92 mil millones de años luz. Sería como alinear 700 trillones de veces de planetas como la Tierra a lo largo del universo. La Tierra es solo un planeta del sistema solar, cuyo astro central es el Sol. Que este Sol es uno de los miles de millones de estrellas que construyen la Vía Láctea. Y esta a su vez es solamente uno de los miles de millones de galaxias detectadas mediante los radiotelescopios más potentes. Es decir, somos un punto negro en una galaxia totalmente grande. Y ahora hablando de mi pregunta clave, ¿el planeta Tierra en el universo tiene que ver con la química orgánica? Sí, tiene que ver con la química orgánica. Primero que todo, la química orgánica es la rama de la química que estudia una clase numerosa de moléculas que en su gran mayoría contienen carbono formado en enlaces covalentes, carbono o carbono hidrógeno y otros heteroátomos
también conocidos como compuestos orgánicos. Todos los organismos vivos formados de compuestos orgánicos, mientras están vivos, ellos secretan o excretan materiales orgánicos, tales son como el popó o las heces en los suelos que quedan restantes, si se desprenden de porciones de sus cuerpos, tales como las hojas o las raíces, por ejemplo, y tras morir estas, el organismo, su cuerpo comienza a descomponerse y a desmembrarse gracias a la acción de las bacterias y hongos. En esta nos damos cuenta que si encontramos esta materia orgánica en otros planetas o en nuestro planeta, hubo vida ahí o hay vida ahí. Por la materia orgánica que encontramos, por ejemplo en Marte, hace poco se encontró materia orgánica que significa que allá hay vida o hubo vida, no se sabe. Y eso sí quiere responder a la pregunta que en el planeta Tierra, el universo, tiene que ver con la química orgánica. Sí, sí tiene que ver. Bueno, muchas gracias por ver mi presentación. Mi nombre es Walter Jesse Barrera, 16 años, grado 11. Muchísimas gracias.